Andrés, sí, te iba a preguntar si grababan, pero sí veo que graban. Dale. Estamos grabando. Bueno, la idea va a ser hacer la parte 2 y final de ese estudio que habíamos empezado sobre Hechos 16, em, que era así un estudio, digamos, un intento de ejercicio de aplicar la metodología, que está todavía en producción, digamos, pero em, me parecía interesante compartirlo para ver también las opiniones de ustedes o también para fijarlo en mi memoria. Em, pero bueno, no sé si se acuerdan más o menos lo que habíamos visto de Hechos 16. ¿Se acuerdan de qué era la historia? Y eso. Em, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo hacemos. El tema de la historia de Hechos, habíamos visto que era la historia del llamado de Pablo a ir a predicar a Macedonia, porque, porque bueno, él a la noche cuando estaba en Troas, que era en Asia Menor, bueno, él recibe ese llamado para ir allá a ayudar a un hombre que le pedía ayuda. Ahí emprenden camino y van a Macedonia. Voy a poner acá Macedonia, y la ciudad era Filipo. Que creo que es así en español. Bueno, cualquier cosa lo corrijo después, o me corrigen. Y en Macedonia, ¿se acuerdan con quién se encuentra él? ¿Alguien se acuerda? Tienen que hablar, chicos, no me dejen colgado. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Em, la, con un grupo de mujeres, de las cuales Pablo les predica, y una mujer que se llama Lidia es la mujer que se convierte por la predicación de Pablo. Bueno, lo que habíamos visto después es que había un periodo, como Pablo bueno, esa mujer Lidia se había convertido al cristianismo porque era una mujer judía. Bueno, lo invita a Pablo y a sus compañeros a que se queden en Macedonia. ¿Pero puede hacerme una jugada y cancelar eso? ¿Cómo, perdón? Creo que fue sin querer. Eh, Matías, creo que está tu micrófono. Sí, perdón. eh, Bien, entonces el tema era que esa mujer los invitó a que se queden a su casa, ellos se quedan en la casa de ella durante toda la estadía, hasta que la historia sigue con otra mujer que durante un tiempo, bueno, decía que Pablo y Silas tenían la verdad que eran siervos de Dios, pero vimos que en realidad el hecho de que ella decía eso era perjudicial para la causa de Dios, porque en realidad ella era una mujer que adivinaba, era una adivina, que adivinaba para
que sus amos ganen dinero. Eh, y vimos que como que Pablo y Silas estaban muy tristes por eso. Entonces, por un tiempo, ellos, digamos, la toleran, si se podría decir de esa manera, hasta que un día Pablo decide, bueno, le saca el espíritu malvado, digamos, que tenía esa mujer y bueno, y ella se convierte y a partir de ahí las personas estaban como que re sorprendidas porque bueno, ella había cambiado mucho y estaba más tranquila y etcétera. Entonces voy a poner acá que había una mujer que era adivina y lo hacía por dinero. ¿Ok? Y eso durante un intervalo de tiempo que, que vimos que la Biblia decía que era por ciertos días. Voy a poner esto acá, ciertos días. Eso es lo que dura este intervalo de tiempo. Después, lo que habíamos visto que pasaba, hacía grandes rasgos en la historia, porque la idea era ver a grandes rasgos lo que pasaba en la historia primero, para después poder tal vez enfocarnos más en algunos detalles y recién después hacer algunas aplicaciones. Entonces lo que habíamos hecho fue eso y ya habíamos llegado a la parte de comenzar a hacer algunas aplicaciones. Pero como a grandes rasgos, lo que pasa es que cuando Pablo cura a esa mujer, los amos de ella se enojan porque ya no le va a poder, ya no van a poder obtener ganancias de ella. Entonces deciden complotar contra Pablo. Y lo que hacen es, bueno, mandarlo al mercado de la ciudad, que en realidad era este, un lugar, un foro romano, que era el centro comercial de la ciudad, donde todas las actividades se realizaban y se juzgaban a las personas, a la parte legal, la administrativa, para juzgarlo a Pablo y a Silas. Y resulta, voy a poner acá el mercado, y los acusan a ellos de, de que siendo judíos querían imponer costumbres que no eran lícitas para los romanos seguir o guardar. Y tal vez nos da el tiempo para entrar en detalles sobre eso, pero no creo. Después de eso lo que pasa es que a la medianoche, o sea, van presos y, y ahí cuando van presos esa noche, a la medianoche, Pablo y Silas cantan y oran en ese momento. Y la cuestión era que ellos estaban en el calabozo interno. La prisión estaba dividida en dos partes. Un calabozo interno, interior, que era el más oscuro, el más feo, y que tenía un sistema para torturar a las personas que estaban ahí. Y después estaba el calabozo exterior, que estaban los otros presos. Y, y bueno, y lo que pasó es que ellos cantan y oran, a pesar de que estaban siendo torturados, porque había como un sistema que hacía que ellos tengan que quedarse como que con los pies para arriba y colgados, tipo amarrados. Y, y bueno, y la pasaban muy mal. Y los presos que estaban afuera, ellos se sorprenden porque nunca habían escuchado eh, nunca habían escuchado cosas buenas, digamos, salir de ese calabozo. Siempre eran gritos de dolor o de gente que la estaba pasando mal. Y en ese mismo momento, cuando, cuando pasa eso, otra persona, el otro personaje de la historia, voy a poner acá, que estaba,
el calabozo interno, el calabozo externo y el cuidador de la cárcel. Ese era el otro personaje que habíamos identificado. Lo que le pasa al cuidador de la cárcel es que en ese momento se va a dormir. Es cuando a la medianoche él se fue a dormir a la casa y cuando se estaba durmiendo escucha a Pablo y a Silas y Elena White comenta que él se va a dormir con los cantos de ellos. Y bueno, que como que eso lo ayuda a dormirse, porque eran cantos agradables, digamos. Bueno, lo siguiente que pasa es que hay un terremoto. Voy a poner solamente hasta acá. Voy a poner acá que hay un terremoto. Y si se acuerdan, con el terremoto, los presos son liberados. Todos los presos son liberados, incluyendo a Pablo y Silas. Pero Pablo les dice que no se vayan, que se queden ahí. Y en eso viene el cuidador de la cárcel y lo que hace es que se asusta porque ellos habían sido dejados a su cuidado y les habían dicho que era muy importante que los cuiden, pero bueno, como que había fallado en su misión, entonces tenía miedo porque sabía que lo iban a matar porque se le habían escapado a los presos. Entonces lo que hace esa persona es, se intenta matar. Yo voy a poner acá que el carcelero se intenta matar. Se intenta suicidar con su espada, con una espada que él tenía. Pero después lo que pasa es que Pablo, si me acompañan a Hechos, vamos a leer esa parte porque no la llegamos a leer la otra vez. Vamos a ir al verso... acá, el 28. Capaz que... Capaz que alguien se anima a leerlo. ¿Algún voluntario? Lo leo. Dale. Pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, lo que quería anotar era que Pablo clama a gran voz, o hay un fuerte clamor. Que es lo que termina salvando a ese cuidador, a ese tercer personaje que aparece, digamos. Bueno, y lo que pasa después de eso es que el cuidador ve que están todos ahí, entonces no se mata y se convierte y invita a Pablo a la casa y toda la familia se convierte, toda la familia de ese cuidador. Lo que habíamos estado intentando hacer, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la estructura como que muy básica y genérica de la historia. O algún comentario. No sé si quedó claro o no tanto. Bueno, la otra cosa que habíamos mencionado era que em, teníamos que encontrar una temática, un hilo conductor de esta historia. Y lo que habíamos visto era que la temática tenía que ver con la predicación del Evangelio en Macedonia. Ese era el objetivo, esa es la historia que nosotros estamos viendo. Por eso es que Pablo fue llamado a predicar el Evangelio en Macedonia y a poder ayudar a ese hombre que él había visto en la visión que él había tenido cuando estaba en Asia Menor. Pero lo que habíamos visto era que Elena White comenta
que había llegado el tiempo, cuando él tuvo esa visión, volviendo acá al principio, a Macedonia, cuando él llega acá y se encuentra con Lidia, habíamos visto que Elena White comenta que había llegado el tiempo de que el Evangelio ya no debía estar más restringido a Asia Menor, sino que ¿No va a debía ser explicar más? Nada. por primera vez predicado en Bueno, Europa. vimos el anterior. Seguimos. Sí, vimos en la anterior. Em, exacto, eso es lo que vimos en la anterior. Estamos haciendo un repaso, Graciela, de... Ay, perdón que estaba abierto. Ah, Perdón, disculpen. Sí, no, 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 porque me hizo tardísimo y le estaba preguntando a Rubén si iba a mirar y me dice que ya estaba empezado, pero están haciendo repaso. Gracias. sí, recién estamos terminando el repaso. Genial, Bueno, gracias. dale, no hay nada. Bueno, entonces, lo que habíamos visto era que la visión de Pablo la había tenido en Asia Menor y habíamos empezado a fijarnos un poco en la simbología de lo que eso significaba. Habíamos empezado a ver un poco más lo que significaba Macedonia. Eh, bueno, un poco para poner en contexto, para entrar un poquito más en detalle sobre el contexto histórico y literal de la historia, antes de hacer el repaso de lo que habíamos visto de la metodología, me gustaría agregar eso, que bueno, este capítulo está ubicado, ahí va, en el final, cuando Pablo termina sus viajes en Asia. Y lo que pasaba en esa época es que, bueno, él había atravesado toda Asia Menor y estaba siguiendo, digamos, la trayectoria de las rutas del Imperio Romano. Y si uno, digamos, traza el trayecto que él estaba siguiendo esas rutas. Y bueno, esas rutas habían sido formadas en los tiempos de Constantino, el emperador. ¿Ustedes están viendo el pizarrón ahí o están viendo mis notas? El pizarrón. Ok. Bueno, después, no, creo que no preciso compartir nada. Bueno, entonces, eso explicaba un poco el tema de por qué Pablo, de cómo él se iba moviendo. Y, y el tema es que, bueno, después de que llega a Macedonia, Macedonia tiene que pasar en barco y después llega a Neápolis, que es una ciudad que se llama Neápolis, que significa una ciudad nueva. Es el punto de contacto en Macedonia al que él llega. Y después tiene que caminar un poco hasta llegar a Filipo, que es unos 8 kilómetros, más o menos, desde ese lugar. Y, mm, y bueno, después de eso él continúa su viaje hasta Roma. Este, porque básicamente, ahí va, como decíamos, en ese momento todas las rutas eh, llevaban a Roma, básicamente, porque habían sido construidas de esa manera, como dice el dicho. Ok, y lo que termina pasando es que, bueno, a partir de ahí es que, bueno, que se funda toda la iglesia de los filipenses, con esa pequeña labor de Pablo, pequeña gran labor. Bueno, y si ustedes se fijan, vieron que Lucas dice que Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Se acuerdan lo que dijimos que... No me acuerdo si al final comentamos sobre el tema de qué significaba que era una colonia? No me acuerdo si llegamos a mencionarlo eso. Los que, No, los que yo no me acuerdo. ¿no?
Lo que, Entonces lo, seguramente no lo lo que vimos. estamos viendo es, es todo de computadora, ¿eh? No sé si es, si le llamás pizarrón o es donde Sí, sí, dice Macedonia, Filipo, Lidia, mujer adivina, sí, ciertos sí, está días. bien. Es eso lo que deberían ver, está bien. No, digamos, no estoy ahora usándolo mucho esto. Estoy más bien contando la historia, digamos. Em, ok, entonces el tema de por qué dice que era Filipos era una colonia en el versículo 12 de Hechos 16. Si lo tienen abierto ahí, en ese versículo es que él dice eso. Bueno, el tema es que Filipos fue una ciudad que fue fundada por el rey Felipe. Y el rey Felipe era el padre de Alejandro Magno. Después de que de la conquista de Macedonia por los romanos, esa ciudad se hizo famosa por la batalla que había habido entre Brutus y Cassius. Em, Perdón, por un lado ellos dos y por el otro lado Marco Antonio y Augusto, que básicamente decidió el destino del imperio y bueno, y tuvo mucha influencia en la historia del mundo. Y, y era famosa por esa batalla. Y esa batalla que fue en el 42 antes de Cristo, perdón, había sido muy poquito tiempo, en realidad, o sea, puestos en el lugar de Pablo, no hacía tanto tiempo que había pasado, hacía tal vez unos 100 años, un poco menos. Y todavía en esa época estaba como que muy viva la memoria de esa batalla y se podían ver así muchos símbolos y construcciones que simbolizaban la victoria en esa batalla. Y bueno, había un arco, por ejemplo, que era un memorial de esa batalla. Y, y bueno, el tema de que eso lo hacía una ciudad muy importante a Filipos. Y, ¿Y por qué dice que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia? En la King James, a ver si puedo ver la otra versión. Bueno, en la Reina Valera Gómez, lo que dice es que es la... Ah, no, en esa no. Es una que es más parecida a la King James. Eh, es una versión que dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. En la King James dice más o menos eso, de esa parte de Macedonia. Hay como, yo leí un comentario sobre este capítulo de un teólogo que comenta que Lucas puede haber dicho esto por dos motivos, o porque era la primera ciudad de Macedonia a la que ellos habían llegado, o que era eh, porque era la capital de esa provincia de Macedonia, porque Macedonia estaba dividida en 4 provincias. Y bueno, en ese caso, Filipo sería la capital de esa provincia, la primera ciudad, porque la palabra primera en el griego significa como que la primera en rango, en importancia, en ranking, digamos. Em, bueno, y era una colonia porque la ciudad era, el hecho de que sea una colonia, había muchas colonias en el Imperio Romano, y las colonias eran básicamente como copias en miniatura de la ciudad de Roma misma. Era como una copia de esas ciudades. Funcionaban de la misma forma en términos administrativos, legislativos, y tenían ciertos privilegios que otras ciudades no los tenían. Por ejemplo, todos los habitantes de esa ciudad, de esas ciudades, de esas colonias, eran ciudadanos romanos. Este, y,
Y bueno, y el tema de que sea colonia también se le llamaba así porque eran ciudades que eran muy prósperas y muy buenas para guardarse de los enemigos. Digamos, eran como fortalezas que terminaban siendo lugares claves para defenderse de las tribus vecinas. Y lo que hacían era mandar a los veteranos de guerra de Italia, que habían servido en las guerras allá en Italia, y, y los ponían ahí porque ahí estaban seguros y además usaban su experiencia militar que habían ganado en las guerras para el beneficio del Estado. Eh, y bueno, fue Augusto el que hizo de Filipo una colonia y levantó, bueno, ese arco triunfal por la victoria que habían tenido sobre Brutus y Cassius. Ok, más o menos esa es la historia de esa ciudad, el contexto en el que se encontraba Pablo. Bueno, si nos podemos recordar esos detalles, después por ahí los vamos a usar en cierto momento. Bueno, después lo que pasa es que, bueno, Pablo se encuentra con esa mujer que acá en el pizarrón, esta mujer Lidia, cuando llega a Macedonia, y lo que pasaba es que en Filipos, bueno, los judíos tenían una costumbre que era o una regla, que para poder formar una sinagoga en las ciudades, tenían que haber por lo menos 10 personas, 10 judíos, eh, digamos, que fueran capaces de mantener esa congregación, que tuvieran habilidades para poder dirigir a esas personas. Y, y en esta ciudad no había una congregación de ese tipo, no había una sinagoga. Entonces la gente, o sea, había muy poquitos judíos, este, justamente por este hecho de que era una colonia, y la gente tenía que ir a adorar a otros lugares. Ellos lo que tenían ahí era un lugar de reunión que se reunían los sábados, que era cerca del río. La ciudad de Filipos estaba situada entre dos ríos. Estaba en el medio de dos ríos. Y ellos habían ido a uno de esos ríos, que quedaba fuera de las murallas, bueno, a adorar ahí, a Dios, a juntarse. Y Pablo, como era su costumbre, lo que había hecho lo que siempre hacía era ir a predicar el evangelio a los judíos primero, a las sinagogas primero. Entonces, el primer sábado que llegó fue para ahí y, y fue a predicar el evangelio a esta reunión, que no era una sinagoga en realidad. Y por varios sábados continuó haciendo eso. Bueno, ese es más o menos el contexto de esta parte. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era que en realidad Asia Menor, lo que significa la palabra Asia es Oriente. Le voy a poner acá que era Asia Menor, la parte occidental de Asia. O sea, la parte occidental del Oriente. Porque no es todo Asia, o sea, no es todo el Oriente, sino que es la parte occidental de Asia. Era la parte que quedaba más cerca de Europa. Macedonia ya es Europa, y lo que significa Macedonia era tierra de personas altas, la tierra de los altos, Macedonia. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era que lo que estaba pasando era que el Evangelio tenía que dejar de estar restringido en Asia Menor y tenía que pasar ahora a estar en Macedonia. Por primera vez se iba a predicar ahí en Europa el Evangelio, en la tierra de los altos. Y la conexión que nosotros habíamos hecho era que la tierra de los altos nos hacía acordar a una historia bíblica que era la conquista de Canaán. Canaán, que es la tierra prometida o la tierra gloriosa literal, era habitada por gigantes y esos gigantes eran un símbolo
las dificultades que ellos tenían que afrontar cuando iban a ir a conquistar a esa tierra. Y por eso nosotros hicimos la conexión que si esta es la tierra de los altos y queremos aplicar esto a nuestros días, la sugerencia era que la tierra sería un símbolo de la tierra gloriosa, que es Estados Unidos, la tierra gloriosa espiritual o moderna. Entonces voy a poner acá que es un símbolo de Estados Unidos como tierra gloriosa. Y el momento en el que el Evangelio tenía que dejar de estar restringido, digamos, allá en Macedonia y vino a predicarse a un lugar nuevo que nunca había sido predicado, a instalarse y que a partir de ahí surja una iglesia, era en 1798. Entonces, cuando Pablo llega a Macedonia, la estábamos marcando como 1798. Y habíamos visto de que esta mujer Lidia, otra pista que nos daba para ver que esto podía estar simbolizando a 1798, era que Lidia era una mujer que era de Tiatira. Una mujer de Tiatira. Y que Tiatira era la cuarta iglesia que digamos, acontece durante el periodo de 1260 años y termina en 1798, cuando el pueblo es llamado a salir de Babilonia. Entonces voy a colocar acá que la iglesia de Tiatira, la iglesia acá pasa a una nueva fase. Y la Biblia dice que Lidia, a pesar de que era judía y adoraba a Dios, es convertida en este momento. Perdón, Elena White dice que es convertida. La Biblia dice que es bautizada. Entonces, yo sugiero que la mujer, que es un símbolo de la iglesia, de Tiatira, ahora se convierte. Y ella ya, de hecho, no vive más en Tiatira, está en Macedonia. Y ahora pasa a ser cristiana, pasa a una nueva fase. Otra pista más que habíamos encontrado era que Asia, además de significar oriente, significaba pantanoso, algo pantanoso. Y habíamos visto que habíamos hecho un estudio de esa palabra pantanoso que nos llevaba a, a decir que algo pantanoso, voy a poner solamente Asia, es un símbolo de un periodo, o sea, es un símbolo del pecado, básicamente. Es un periodo del pecado o de un periodo de oscuridad, un periodo de estar en tinieblas. Y eso era justamente de donde Pablo sale, porque él estaba en Asia Menor y ahora viene a Macedonia, la tierra de los altos. Entonces como que todos los símbolos se encajarían, digamos, con este periodo, digamos, de la historia. Después lo siguiente que pasa era esa mujer, esa mujer adivina por dinero. Y lo hace para que sus amos obtengan ganancias en ese dinero que estaba acá. Eran dos puntos que habíamos resaltado, que adivinaba, o sea que intentaba saber el futuro, pero de una forma equivocada. Por lo tanto, lo que estaba errado era su metodología. Era una profeta, pero una falsa profeta. Y también la motivación era por dinero. Y los amos de ella, digamos, tenían esa codicia que les hizo, bueno, llevar preso a Pablo. Entonces, hay un tema de codicia de dinero y hay un tema de falsa profecía, digamos, o profecía con una metodología errada. Esos son dos puntos. Y el tercer punto es que la mujer que estaba poseída los molesta por ciertos días. Y los molestaba de forma tal que, por más que se hacía pasar por seguidora de Pablo, al final todo eso era para peor, porque hacía que las demás personas piensen que Pablo y Silas, o la religión de Pablo y Silas, era como la religión de esa mujer.
Y bueno, la frase esta, ciertos días, aparece en algunos lugares de la Biblia, y en un lugar que aparece es en Daniel 11. Y voy a decirles el versículo en este momento. En Daniel 11, versículo 33. Si alguien me acompaña para Daniel 11, 33. Ok. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo encuentra? 11:3. 11:33, perdón. ¿Leo? Sí, por favor. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahí va. Entonces, si uno lee los comentarios de los pioneros, lo que esos días significaban o simbolizaban eran 1260 años en el que el pueblo era cautivo en Babilonia, y, y eran muertos, digamos, eran mártires porque caían a espada y a fuego. Pero a pesar de eso, habían esos sabios que instruían a muchos. Entonces, lo que yo sugiero es que esos ciertos días están conectados con los 1260 años. Y si nosotros pensamos en nuestra época, lo que nosotros sabemos es que tenemos varios periodos. No voy como que hacer ese estudio ahora porque sería muy largo, pero en nuestra historia también tenemos periodos que repiten la historia de los 1260 años. ¿Alguien se acuerda de qué periodo de nuestra historia o periodos repiten la historia de los 1260 años? Vamos, gente, necesito un feedback. La, la cautividad de la Roma moderna puede ser. Ahí está, ahí va. ¿Y de cuándo sería ese periodo? ¿Entre qué años, digamos? 1863 a 1989. Exacto. Yo estaba pensando en lo mismo. Entre 1863 y 1989, que son 120 años. Les voy a poner acá, que yo pondría 1863 y 1989. Entonces, por ciertos días, la mujer, cuyas características son utilizar una metodología errada y hacerlo por dinero, por codicia, molesta al- a los apóstoles, a los verdaderos mensajeros de Jesús, digamos, del cristianismo en esa época. Em, Codicia y falsas metodologías o espiritismo, ¿no? Porque la mujer era divina, ¿no? Tenía esa característica de espiritismo. ¿A qué les hace acordar? ¿Les hace acordar a algo? Em, De la línea de Miller, bueno, de 1844 en adelante. de 1844 en adelante, ahí va. La- O podría ser de 1850 en adelante, tal vez. 1850, sí. Ahí va. Sí. Entonces, a mí me hace acordar a lo mismo al tema de, de la iglesia de la Odisea, digamos, de 1850 en adelante. Bueno, que esa mujer, la iglesia, es partícipe de esos engaños de Satanás relacionados al espiritismo y a la codicia. El tema de por qué, digamos, la estructura,
yo la pongo así con esto de los 126, y que sería a partir de 1863, digamos, estoy abierto como que a opiniones, porque, digamos, no sé, no sabría explicar muy bien por qué eso pasa, tipo, por qué no aparece 1850 acá, o tal vez hay algo más que investigar ahí. Pero la razón por la cual a mí me parece que eso, digamos, se encajaría bien, es porque acá en 1989, o cuando termina ese periodo durante el cual esa mujer los molesta, yo marcaría el tiempo del fin, cuando la iglesia es restaurada, la iglesia de la Odisea es llamada a salir de Babilonia, y ahí comienza ese proceso de salir de Babilonia, y pasar a una condición mejor, a lo que estaría representado por la condición de Filadelfia. Entonces, por eso es que a mí me parece que se encaja bien, en ese sentido, digamos. Igual creo que falta investigación ahí un poco más detallada sobre esta parte. Bueno, y a ver si tengo algún detalle más sobre eso. Me estoy olvidando. Ok. Ok, creo que no me estaría faltando un detalle relevante, digamos. Bien, lo que pasa después entonces es este asunto del mercado. Esto lo quiero dejar para después, no quiero hablar de esto en realidad. Eh, pero acá lo que empieza a pasar es que, bueno, Pablo y Silas empiezan a sufrir por causa de que habían curado, digamos, a esa mujer, y a partir de ahí empieza como que los problemas realmente. Acá eran solo problemas, digamos, doctrinales, pero acá ya empiezan problemas que tenían que ver con la gente de Macedonia, porque los dueños de esta mujer, eh, y otras personas que eran colegas de esos dueños, se empezaron a irar porque veían que por culpa de ellos no iban a poder tener ganancias, seguir teniendo ganancias, no iba a prosperar su negocio. Tuyo. Entonces, ah, acá, Marta, creo que es. Tenés el micrófono. eh, Alguien tiene abierto un micrófono y se oyen muchas conversaciones. Ay, sí. Niña. Silencio. no es problema. Gracias, a los dos. Em, bueno, entonces ahí es cuando empiezan los problemas, y a la medianoche, o alrededor de la medianoche, es cuando ellos van presos, y acá Pablo y Silas cantan. Acá cantan y oran. Ok, entonces lo que quiero hacer para terminar, digamos, como que el estudio, que mi idea era como ver un poco más la estructura general de la línea, como un comienzo. Quiero concentrarme un poco más en esta parte final, digamos. Así que voy a borrar esta parte, este pizarrón, no sé si... Voy a guardarlo por si alguien en algún momento lo quiere. Voy a sacar una foto y lo voy a borrar, porque necesito que sea más grande. Bueno, lo que quiero dibujar ahora es
es como que hacer zoom en esa parte y dibujarla más grande. Esa sería la medianoche. Aparece en el versículo 27. No, perdón. Sí, 27. 25. 25. 25. Eh, Ahí va. Perfecto. 25. Y, y tomar nota de lo que habíamos mencionado que pasaba en este lugar. Tenemos, voy a decir que tenemos a tres grupos, tres personas. Habíamos dicho que teníamos el calabozo interior, el calabozo exterior y el cuidador. Bueno, ¿se acuerdan más o menos lo que le pasaba a cada uno acá? ¿Qué le pasaba? Le voy a poner el número para que sea más fácil. ¿Qué le pasaba al primer grupo, al calabozo interior? ¿Qué hacían? Cantaban y Oraban y oraban. cantaban. Ya, y ahora, Perfecto. Al segundo, ¿me acuerdan? Voy a poner que oían. Oyeron sorprendidos. Era algo nuevo, que nunca habían oído antes. Porque de ese lugar, en realidad, siempre salían cosas feas, nunca salían cosas buenas. Y el 3, ¿qué le pasaba al carcelero? ¿Se acuerdan? Al cuidador. En un principio, nada. Después del terremoto, ahí sí, Ahí va. El detalle que yo había mencionado es que acá Elena White dice que a la medianoche él se va a dormir con los cantos de Pablo y Silas, como que lo ayudan a dormirse, digamos. Todo eso pasa en el mismo momento, en el mismo periodo. Eh, después viene el terremoto. Voy a poner acá, terremoto. Y voy a poner de nuevo los grupos acá. Bueno, ¿qué les pasa a Pablo y Silas y a Pablo y Silas? Bueno, son liberados. Y después los presos también son liberados, los demás. Y el carcelero, ¿se acuerdan qué le pasa con el terremoto? No me acuerdo si lo mencioné. se despierta y se quiere matar, Se despierta. pensando que todos se van a ir. Exacto. ¿A todos se le fue el audio? No, yo la escucho bien. ¿Pero lo ven a él o lo oyen a él? Andrés se fue, Desapareció salió. el hermano. Ah, está, A está. ver, Eso era lo que quería confirmar. Gracias. ya esperemos un rato. La internet de casa y de repente falló todo.
¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, gracias. Me parece que perdimos el pizarrón. Ah, hay que compartirme. Sí, se nos perdió la imagen. Bueno, la voy a intentar dibujar rapidito. De nuevo, habíamos dibujado. Ya casi terminamos. Habíamos hecho la historia de de lo que le pasaba a los grupos. Y vimos que Pablo y Silas cantaban y oraban. Los demás prisioneros oían solamente. Y el carcelero, bueno, oía también, voy a poner, y se durmió. Esto era a la medianoche. Bueno, después vimos que acá eran liberados. El segundo grupo también. Y el carcelero se despertaba. Ok. Bueno, esto era con el terremoto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ubicamos estas cosas en nuestra línea? Mi incógnita, la razón por la que en realidad vine a estudiar esta línea era por este tema de medianoche. ¿Qué simboliza medianoche? Si yo les pregunto, ¿cuándo es medianoche para nuestros tiempos? ¿Qué me dirían? No necesariamente, digamos, olvidándose tal vez del contexto de esta historia, sino que en general, así, medianoche, ¿cuándo dirían que es? Fuerte clamor. ¿Fuerte clamor? Sí, ahí va, sería el mismo hito. Tal vez hice mal la pregunta. La pregunta sería, en las líneas que nosotros conocemos, tipo 1989, 11 de septiembre, etcétera, ¿qué, qué hito es simbolizado por medianoche, digamos? ¿Nadie? Es una pregunta tramposa, te estoy diciendo. Boston. Concord. Ahí va, es Boston, es correcto. Capaz que estoy haciendo mal la pregunta. Voy a decir lo que yo pienso. El tema es que medianoche nosotros tenemos muchas líneas en nuestros tiempos. Tenemos, por ejemplo, la línea de los 144.000, la línea de los sacerdotes, de los levitas, de los netineos, la línea del navío, si se acuerdan del estudio de Hechos, que sería la línea de Estados Unidos junto con la iglesia adventista. Y cada una de esas líneas tiene un hito en el medio que es representado por la medianoche, porque es un símbolo que se puede aplicar para que lo hacemos, de hecho, para cada una de esas líneas. Entonces, mi pregunta era, bueno, y en esta historia, ¿de cuál de esos hitos me está hablando? Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, eh, medianoche en la línea de los sacerdotes, ¿cuándo es? Alguien que se anime. Voy a hacer dedocracia, si no. 2012. 2012, sí, es 2012, exacto. Bueno, en realidad, perdón, dije mal.
Es 2014 en realidad, ¿no? Ley 2012, dominical 2014, ¿no? sí, ley dominical 2014 y son símbolos que se encajan en el mismo marco, digamos. Lo, lo que estaría en 2012 sería algo previo a la medianoche literal de la línea. Bueno, 2016. sí, ahí va. 2006 en realidad también. Lo que yo decía es que es 2014, es más bien 2014. Porque 2014 es un símbolo de Boston, 2016 es Concord, 2018 es Exeter. Y, y todo, si bien todo es la historia que pasa a la medianoche, pero el punto de mitad de camino era Boston, digamos, era esa la medianoche realmente, digamos. ¿Sí? Eh, entonces, el punto mío es que es difícil saber de qué hito nos está hablando, porque si nos preguntamos de, por ejemplo, la línea de los netineos, estaría bueno como que precisaríamos un pizarrón para dibujar las cosas más rápido, pero si hablamos de la línea de los netineos, medianoche es rafia para ellos. Si hablamos de la línea de los levitas, medianoche para ellos es 2014. No, perdón, para los levitas es 2014. Un pequeño entrevero, necesito dibujarlo. Vamos a dibujarlo para hacerlo más claro. Dibujar Levita acá. sería 2019. Y los levitas serían 2019. Ahí va, perfecto. Levitas serían 2019. Entonces vamos a simplemente escribir que medianoche, voy a poner MM, para los levitas es 2019. Perfecto. Primero voy a poner para los sacerdotes. Para los sacerdotes, 2014. Para los netineos, es rafia, ¿no? 2021. Medianoche, si hablamos de la línea del navío, para el navío, bueno, mejor Estados Unidos y la iglesia adventista. ¿Alguien se acuerda cuándo es de esta línea? Medianoche. En esta línea es 2019 también. Y medianoche, si hablamos de la línea de los 144.000, o mitad del camino, es la ley dominical. Bien, si quieren después, un ejercicio útil es hacer esas líneas, dibujarlas y ver, colocar los hitos y como que ir agarrándole la práctica, digamos, a esas cosas. Es muy entreverado, yo lo sé. Bueno, entonces la pregunta del millón, ¿de cuál nos está hablando esto? ¿Qué piensan ustedes? Hay varias pistas que la historia nos dice. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes antes de ver las pistas. Yo, Dale. bueno, a ver, si, si vemos, obviamente que es el clamor de medianoche es como un proceso, ¿no? 3 hitos, algo así. Entonces, en ese momento, Pablo, como dijiste al inicio, da un mensaje, ¿no?
Y entonces para mí sería el fuerte clamor. Sería, O sea, si el tuvieras que clamor elegir una de clamor de estas sería, medianoche. Clamor de esta los medianoche sería, ¿cuál de estas fechas, digamos, para vos? Exeter. Exeter no está acá en estas fechas. 2014, 2019, 2021, Ah, 2019, ya. o ley dominical. Mm, 14. No entendí la pregunta ahí. Ok, la pregunta, lo que vos decís es correcto, que medianoche es Exeter, pero Exeter fue un evento en la historia de los mileritas que nosotros también lo usamos como un símbolo para eventos de nuestras líneas. Y medianoche, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, representa a lo mismo, es un símbolo para la misma cosa que Exeter. O sea, Exeter y medianoche son símbolos de, de un hito en o sea, de un hito en una línea, digamos. Entonces es correcto que Exeter coincide con medianoche, digamos. Ahora, la pregunta sería, en la historia que nosotros estamos viendo ahora de Pablo, en la línea que nosotros trazamos, medianoche, esta medianoche acá, nos está hablando de qué año cuando nosotros lo aplicamos al tiempo del fin, digamos. Eh, la pregunta sería, ¿cuál sería el año? O si no es un año, podrían decir también ley dominical. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo entendí. Bueno, ¿Sí? Em, Raimundo, ¿estás por ahí? Yo creo que es de los netineos, ¿no? Porque los netineos no despertarían. Eh, La línea de los netineos. ¿Por qué sería la de los netineos? Eh, Creo que en el terremoto se liberan sacerdotes, ¿no? Los levitas y despiertan los netineos, O sea, los netineos despiertan acá. supongo, ¿no? No sé si será. Sí, entiendo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, yo voy a decir lo que yo pienso, lo que yo sugiero. Lo que yo pienso es que este hito es 2019. ¿Ok? Voy a decir por qué. Porque lo que necesitamos saber es de la línea de quién estamos haciendo nosotros. Para poder saber a cuál de estos años corresponde, necesitamos saber la línea de quién estamos haciendo. Y nosotros habíamos dicho que teníamos una temática. Y la temática era sobre quién. ¿Cuál era la temática que habíamos dicho? Em, Graciela, ¿te acordás? No me acuerdo nada, por eso no hablo. La verdad que estoy perdida totalmente. No me Bueno, acuerdo nada. ahora hacemos un repaso y capaz que mejora. Bueno, la temática era la predicación del Evangelio en Macedonia. O sea, básicamente esta es la historia de Macedonia, desde que Pablo llega y convierte a Lidia hasta que convierte al carcelero y cumple con su objetivo. Y nosotros habíamos dicho que Macedonia era un símbolo de Estados Unidos, porque era la tierra de los altos. Así que la sugerencia mía es que esta es la línea
de Estados Unidos. Y la línea de Estados Unidos es esta acá. Donde dice medianoche de Estados Unidos y la Iglesia Adventista es 2019. Esa sería la primera razón, creo que la más importante, por la cual colocaría yo acá 2019. Y ahora unos 2 o 3 testigos más. Nosotros tenemos 3 grupos. Si esto es correcto, debería coincidir que los 3 grupos que representan, digamos, a los sacerdotes, levitas y netineos, coincida que sus experiencias en 2019, o sea, coincida que las experiencias que tienen estos grupos literalmente en la historia, sean la experiencia que esperaríamos que tengan en 2019. Y si probamos con por ejemplo, los sacerdotes, vamos a probar mejor con primero los netineos, que es lo más fácil. Bueno, escuchan algo y se duermen, se van a dormir. 2019, para ellos, para los netineos, voy a poner acá, es el tiempo de tardanza para ellos. Es ahí donde comienza el tiempo de tardanza para ellos. Y es cuando las vírgenes se duermen en ese momento. Literalmente, si nosotros hacemos las líneas y nos fijamos qué se encaja ahí o sea, qué es 2019 para los netineos, es eso. Y el carcelero se va a dormir. Entonces coincide con eso. El otro grupo, oye, escucha un mensaje. Para los levitas, esto, la 2019 es el hito que sería medianoche para ellos, como habíamos puesto acá. Y a la medianoche lo que los levitas oyen, acá en esta historia literal, es un mensaje, algo que yo sugiero que simboliza un mensaje a Pablo y a Silas cantando. Y esa es la primera vez que los levitas oyen un mensaje nuestro. Si nosotros nos fijamos en el estudio de Tess, de Hechos 27, ella coloca en 2019, en su línea que también es medianoche también, en esa justo también representa 2019, es la primera vez que Pablo le predica, le da un mensaje a los demás pasajeros, a los demás tripulantes del barco. Y bueno, ella coloca ahí medianoche porque es la primera vez que los levitas reciben un mensaje. Si bien en otro sentido, o desde otra perspectiva, nosotros no le estamos dando un mensaje a los levitas en este momento. Pero coincide con la línea de Hechos 27. Y los sacerdotes lo que hacen es, dar ese mensaje justamente, cantar y orar. Pero no solamente eso, hay más símbolos, más detalles que no me da el tiempo para entrar ahora. Pero ellos estaban siendo torturados y el lenguaje que usa Elena de White para escribir la experiencia que ellos tienen en ese momento es exactamente la misma que se usa para escribir la experiencia que Cristo tuvo en la cruz. Es muy interesante el lenguaje que ella usa para escribir eso y realmente es el mismo que para Cristo en la cruz. Y nosotros sabemos que esta justamente es la experiencia de la cruz. Medianoche ráfida representa la cruz en la línea de Jesús. Es el símbolo principal para el lugar principal en donde se coloca la cruz. Ok, un poco más de evidencias de por qué esto, digamos, yo pienso que coincide. Los nitineos en el terremoto se despiertan. Y es, bueno, en el mismo momento en el que ellos se despiertan, los levitas y los sacerdotes son liberados. Y si nosotros marcamos cuándo es que los levitas salen de Babilonia, bueno, no quiero entrar mejor en ese detalle. Me lo reservo para después. Me retrocedo un poco.
por ahora, quedémonos con que los testigos para que esto sea medianoche serían que, a mi sugerencia, es que es la línea de Macedonia a Estados Unidos, entonces medianoche tiene que ser 2019, y que coinciden las experiencias de los demás grupos con las experiencias que esperaríamos que tengan en 2019. Bueno, y que también, ahí va, sí, eso básicamente. Bueno, yo sugiero que el terremoto es un símbolo para 2021. Y no lo, no lo quiero, digamos, como que demostrarlo. Solamente lo sugiero y lo pueden pensar y ver si ustedes concuerdan, si quieren leer un poco más la historia. Y después lo que viene, ya no vamos a entrar en tanto detalle, sino que es solamente para que recordemos. Lo que pasa acá en este hito es que el carcelero se quería matar. Y lo que hacía, la forma en la que se quería matar es con su espada. O sea, que se quería suicidar. Se quería suicidar con su espada. Y lo que Pablo hace es... necesito leer una cosa sobre eso, porque en realidad es un comentario que hace Elena de White. Mm, ok, si me acompañan mejor para el versículo 28 y 29 de Hechos 16. Los voy a leer rápido para que no, porque ya estamos en la hora y tenemos que cerrar. 28 y 29 dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Entonces, lo que pasa es que, bueno, él se quiere matar con su espada. Y en este momento está a punto de perder su vida. Su vida corría peligro. Lo que lo iba a matar era su propia espada. Que yo sugiero que espada es un símbolo para un mensaje. Entonces, acá hay un mensaje que lo va a matar. Pero hay otro mensaje que viene y que llega a ser un gran clamor. Voy a poner acá. Es el de Pablo. Y lo que hace este mensaje es que el prisionero pida luz. Y deja, perdón, voy a decir, primero deja su espada y pide luz. Entonces, lo que él hace es, estaba por matar, y el carcelero, perdón, deja su espada, o sea, deja ese mensaje que lo estaba por matar, que se estaba por matar a sí mismo, escucha el mensaje de Pablo y lo que él pide es luz. Lo que sugiero que él pide es la luz de cómo ser salvo. Necesitaba saber eso, necesitaba cómo ser salvo. Pablo le dice y él se convierte. Entonces yo lo que sugiero es que esto es el gran clamor, la experiencia del gran clamor que pasa después de la ley dominical. Una ley en la que las personas que estaban eh, en Babilonia iban a ser muertos con esa espada de su propia doctrina, porque iban a recibir la marca de la bestia. Hasta que vino Pablo y pudo predicarles ese mensaje, dejan ese mensaje y piden el mensaje de Pablo, piden la luz. Bueno, esa es mi lectura de la línea, mi sugerencia. Después me gustaría saber lo que piensan, pero voy a hacer un pequeño resumen para cerrar, de 2 minutos nada más. Lo que nosotros vimos fue la historia de Hechos 16, que es la historia de la predicación del Evangelio en Macedonia. Lo que pasa ahí es que Pablo estaba en Asia, que simbolizaba
a un periodo de oscuridad en el Oriente, y el Evangelio recibe una visión de un hombre para que vaya a predicar el Evangelio a Macedonia para que los vaya a ayudar. Macedonia vimos que simbolizaba a Estados Unidos, ya que ahora el Evangelio va a Estados Unidos, que no había ido nunca a ese lugar. Y cuando llega ahí, Pablo conoce a Lidia, una mujer de Tiatira. Y vimos que todos esos símbolos apuntaban a 1798. Después de eso hay un periodo en el que, en el que otra mujer poseída lo molestaba a Pablo. Era una mujer adivina, o sea, tenía la característica del espiritismo y también de la codicia. Vimos que representaba a la iglesia de la Odisea. Se hacía pasar por hermana de Pablo, por colega en el mensaje de Pablo, pero en realidad le hacía más mal al mensaje de lo que le hacía bien. Era mucho peor. Hasta que un día Pablo llega y le saca ese espíritu del demonio y la cura. Y nosotros estuvimos viendo de que ese periodo de la iglesia de la Odisea termina, o yo sugerí que terminaba en 1989, si lo aplicáramos a nuestra línea. En ese momento, esa es la causa por la cual, digamos, los dueños de esa, que se enriquecían a través de esa mujer, a través de esa iglesia que representaba la Odisea, se enojan y hacen que Pablo y Silas vayan presos. Pero a la medianoche, ellos cantan y oran, los demás presos escuchan y el cuidador de la cárcel se va a dormir. Y todo en lo que termina resultando eso es que a pesar de esa conspiración que habían hecho, a pesar de esa tortura que habían tenido en ese momento, a la medianoche, Pablo y Silas, todo eso Dios lo transforma para bien, y al igual que como Cristo murió en la cruz, ellos fueron torturados en esa cárcel con el propósito de salvar personas, de salvar primero a los demás presos y después al cuidador de la cárcel. El cuidador de la cárcel se convierte, toda su familia se convierte, y ahí termina la historia de Macedonia. O sea, la historia de Estados Unidos y de la iglesia adventista, en mi aplicación, digamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Fue muy, muy mareo. Puedes decir que sí, Graciela, si quieres. No, 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 la verdad que está bárbaro. A mí no se me hubiera ocurrido nunca estas cosas, pero digo, tienen total coherencia. Eh, Ok, Cómo fuiste asignándolas, digo, tiene total coherencia. ok. Pasa que yo no me acuerdo todo eso de las diferentes líneas con las diferentes fechas y todo eso, no Sí, me sí, acuerdo. claro, sí. Sí, es bastante, digamos, entreverado. Y mi idea era como que también como que practicar ese tema de la metodología, porque también me pasó que en realidad cuando lo vi dije, tipo, no tengo ni idea de qué es esto, y es como, tipo, no se me ocurriría nada. Y fue como que solamente de a poco, como que al mirar como que la temática y los símbolos, como que lo que hubo que hacer fue como que seguir nada más la historia o el hilo de la historia e intentar, bueno, sí, obviamente acordarse de las líneas de nuestra historia para ver cómo aplicarlo. Y me pareció un ejercicio como que interesante para hacerlo. Así que bueno, nada, era esa lo que tenía para compartir. Así que termina acá el estudio. Eh, Bueno, Marco, no sé si... muchísimas gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. La verdad que digo, es- está bárbaro de bien pensado cada símbolo y cada cosa y cómo las hiciste encajar, pero digo, lamento no haber podido contribuir mucho porque estaba re olvidada. No pasa nada. Cuando lo leas y tengas contribuciones, me escribís.
si querés. Muchas gracias, Mati. Yo también no, la verdad es nuevo quizás esto y necesito familiarizarme con las líneas que habías puesto ahí arriba, Claro. pero y tu aplicación tiene bastante lógica, o sea, está muy bien aplicado para lo que yo puedo entender, está bien, digamos, y sí, me despertó, digamos, a poder repasar todas las líneas que habías colocado ahí arriba, pero está muy, muy bueno. Buenísimo. Bueno, ¿les parece si cerramos con una oración? Matías, ¿te animás a orar? Ok, vamos a ver. Padre amado, gracias, Señor, porque bueno, tú siempre das el entendimiento, Señor, a tus hijos, ¿no? Y la comprensión también, Señor, para poder interpretar las escrituras. Y bueno, Señor, gracias por este mensaje que ha sido también una luz nueva para mí y también para los demás. Y bueno, Señor, también nos motiva a seguir más estudiando las líneas y encontrar más tesoros, Señor, escondidos dentro de ellas. Así que gracias, Señor, por todo. Bendice a tu Hijo, Señor, que ha tenido el tema y a todos los que están también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, gente, muchas gracias. Un gusto compartir. Amén, muchas gracias a ti.